Buenas, ¿qué tal con todos? Este día les vamos a dar un pequeño tutorial sobre cómo podemos empalmar lo que es un, un hardware basado en Arduino Uno, el cual estará enlazado a un sensor que tomará temperatura y la enviará hacia nuestro servidor, el cual estará eh, con algunas funciones hechas en PHP, y a continuación explicaremos un poco, veremos así a simple vista cómo va a estar. Esta es la página web. La página se basa en productos y lo que es usuarios, como podemos ver, en donde se puede agregar, editar. Es una página básica que realiza la CRUD. Siguiendo, ahora vamos a lo que vamos a enfocar, que es lo que les estaba mencionando de lo que es el sensor de temperatura, que está en este apartado de aquí. Ya. Como podemos ver, en la base de datos ya está llena con información, la cual se la obtiene de unos archivos que siguen, que a continuación los vamos a revisar poco más detalladamente. Ya, aquí podemos ver que el sensor ha tomado las temperaturas, la fecha y la hora en el cual estuvo activo el sensor. Ya, eso es por una parte, ver lo que ya el usuario final estaría viendo. Ahora vamos a lo que es la codificación y los archivos, ¿no? Por una parte tenemos lo que es cómo el sensor envía, con ayuda del Arduino, envía los datos hacia la base de datos MySQL. Entonces, aquí tenemos un archivo en PHP, el cual creamos variables para poder ingresar hacia la base de datos, hacia la tabla también. Creo que creamos un apartado aparte para la tabla. Entonces de aquí estas se basan solo para poder ingresar a la base de datos. Siguiendo tenemos eh, pues que va a seleccionar la ubicación en donde estamos y va a tomar la hora. Ya. Va a tomar la fecha con esta función, eh, va a tomar la hora, la temperatura. Esta es una variable crucial, ya que este archivo se va a estar refrescando continuamente conforme el sensor y el Arduino Uno envíe la información a través de un módulo Wi-Fi. Entonces lo que va a hacer este archivo es recoger dicha información en esta variable que se llama temperatura. Va a enviar el sensor la información, y esta otra de acá va a ser recogida por el archivo PHP para después poder enviarla hacia la base de datos. Y aquí ya estamos haciendo el link, donde la conexión, para que ya se establezca una conexión hacia la base de datos. Después estamos haciendo la consulta, en la cual tenemos una columna en la cual tiene fecha, hora, temperatura en la base de datos, y le enviaremos igualmente la fecha, la hora y la temperatura que podemos tomar de la configuración de la computadora, y le enviaremos un resultado. Ese resultado y lo almacenaremos, y este archivo se va a estar ejecutando varias veces, como les mencioné. Entonces vamos a ver en la base de datos. Bueno, como les iba comentando, aquí podemos ingresar a nuestro servidor y poder ver en la base de datos MySQL. Aquí tenemos la tabla, que no es más. O sea, solo les está el sensor está llenando, ejecutando varias veces, enviándose varias veces la información de la temperatura hacia el archivo PHP. El archivo PHP lo que me hará es, cada vez que el sensor me envíe la información, me va a actualizar la base de datos y va a guardar, guardar y guardar y guardar.
Entonces aquí podemos ver en la base de datos una tabla que creamos que se llama sensor 1. Entonces aquí tenemos una columna por la fecha, otra por la hora y otra por la temperatura. Y eso sería por la parte de la base de datos, que se va a seguir llenando y llenando. Y eso es lo que hace este archivo. Este archivo se va a ejecutar varias veces cada vez que el sensor le envía la información de la temperatura. Entonces siempre va a estar guardando la información en la base de datos. Eso haría este archivo. Ya, ahora seguimos con otro archivo que igualmente nos resulta útil, el cual va a ser este de aquí, el cual va a ser una clase para crear funciones sobre el sensor, la cual se va a llamar sensor database, sensor DB, cual crearemos las variables para poder establecer una conexión hacia la base de datos, y la función que nos ayudará a mostrar la información que tiene en la tabla. Listo. Entonces ese archivo se va a conectar con este otro archivo. Este archivo de aquí, como podemos ver aquí, que está llamando a la clase que creamos con las funciones del sensor. Aquí vemos. Entonces este archivo es, en general, se lo creo para poder hacer llamado a todas las funciones que se hayan creado para la página web. Entonces aquí podemos ver funciones de los usuarios, para el inventario, que son llamadas al- a las funciones que se encuentran en los otros archivos. Este de aquí. Y aquí van a estar dichas funciones, que van a ser para los usuarios, para el inventario y allí. Esa por una parte de usuario de inventario, y por la otra parte estaría la que les indiqué del sensor. Entonces, como les iba diciendo, este archivo va a llamar a las funciones creadas en los otros archivos, en este y en este. Solo los va a llamar y les va a pasar exactamente la información que vamos a ir necesitando. Entonces aquí tenemos en lo que nos centraremos, que es en las funciones para el sensor. Lo que tenemos la función guardar para el sensor y la función mostrar sensor. Entonces esta función en especial es lo que vamos a usar. Entonces nos estaríamos yendo a lo que es este archivo, el cual es este de aquí. Ese archivo es el que contiene todas las funciones y demás que hacen funcionar a esto. Entonces ese archivo es el que estamos viendo aquí. Bueno, es más extenso, pero lo que nos centraremos es en lo que es el sensor. Ya, entonces va a haber un botón que se llama sensor. Ese botón va a ser este de aquí. Cada vez que se oprima se va a ejecutar todo esto de aquí. Ya, entonces aquí vemos. Con la ayuda de lenguaje HTML vamos a generar una tabla. Ya, entonces aquí esto de aquí nos está ayudando a poder hacer uso de las funciones que dijimos, o sea, crucialmente el del sensor lo está llamando a ese archivo. Ya, entonces aquí estamos creando un objeto para esa clase para hacer uso de esas funciones. Ese objeto va a ocupar la función mostrar sensor y le va a devolver un resultado, que va a ser la cadena string, que va a contener toda la información de la tabla de la base de datos. Ya, entonces aquí nos va a ayudar a poder filtrar dicha información. Ya, entonces tenemos la creación de la tabla, basado en el código HTML. Aquí es donde se está creando la tabla. Además son configuraciones en CSS que nos ayuda a darle un contraste un poco bueno para la vista, para que sea un poco mejor de ver. Ya, entonces
se va a ir creando la tabla. Y aquí lo que me dice es que no va a parar, va a ser un bucle que no va a parar hasta que termine, hasta que ya no exista datos en la tabla de la base de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a recibir y cómo va a llenar? Que va a estar aquí. Va a recibir lo que se encuentra en la fecha, en la columna fecha, justamente en esa posición de la tabla, lo que se va a encontrar en fecha, en la columna fecha, lo que se va a encontrar en la columna hora y lo que se va a encontrar en la columna temperatura, ¿ya? Y esto se va a ejecutar varias veces llenando las filas, y así llenará hasta que se quede sin nada la tabla, que no haya nada más que leer, ¿ya? Y aquí cerramos la tabla y aquí un pequeño de código JavaScript, que es lo que nos ayuda es a decirnos si es que no existe datos, que me salga una alerta de que no existe datos, y si es que hay los datos, sigan ejecutándose y sigan llenándose en la página web, como vemos aquí. Eso es lo que se hace aquí, en esta parte de aquí. Va viendo por filas y va ejecutándose y llenando los datos de la tabla, como vemos ahí. Y eso es todo por la parte de código. Bueno, ahora en la parte del hardware vamos a explicar qué se utilizó. En este caso se utilizó un módulo Wi-Fi ESP8266, el cual es un módulo muy económico y efectivo para este caso. Para utilizarlo tenemos que llamar a sus librerías correspondientes, que en este caso podemos ver aquí que tenemos el ESP8266 Wi-Fi Multi-H. Con esto podemos utilizar todas las funciones referentes a ese módulo. De seguido tenemos que llamar al DHT. El DHT, ¿qué es el DHT? El DHT es el sensor que nos va a dar la temperatura y la humedad, más específicamente el DHT11. Este envía una señal digital, la cual empata perfectamente con el módulo, ya que las dos solo reciben señales digitales. Después de eso, vamos a declarar las variables. En este caso va a ser el SSID, que es el nombre de nuestro Wi-Fi con su respectivo password. Después de ello vamos a declarar el DHPing. El DHPing es el puerto que se va a utilizar del módulo, en este caso es el DHPing 2. Se utiliza el puerto 2 porque el 0 se lo utiliza para la programación. Inicializamos el DHT y declaramos una variable que va a estar en Celsius. Una vez hecho eso, vamos a atender un void setup, que lo que hace es verificar que estemos conectados a nuestra red Wi-Fi, enviándonos una señal de confirmación si es que lo hemos conseguido o de error si es que está mal. Después de eso tenemos nuestro loop, que como dijimos antes es el que se encargará de enviar la información que queremos al PHP de la página web para que la guarde en la base de datos. Aquí tenemos la verificación una vez más, ese Wi-Fi está conectado, como vemos que sí está, pasa y declaramos la variable t, la cual va a guardar el dato de la temperatura que nuestro sensor va a enviar. Una vez teniendo eso, la transformamos a string para poderla enviar y sus respectivas verificaciones. Una vez que ya tenemos todo verificado, vamos a enviar los datos por el método get, que podemos ver aquí. Lo que se hace es copiar directamente de la URL con su respectiva ruta. Y aquí viene la parte importante. A partir de este signo que podemos ver, que es el signo de pregunta, significa lo que voy a enviar. En este caso voy a enviar temperatura y lo concateno con la variable temp, y para que se vea mejor, grados centígrados. Con esto indicamos para que llame al PHP que se encuentre en nuestro servidor, coja la variable y la guarde. Después de esto ya preparamos el header. Queremos tener un código de la respuesta para saber si fue correcto desde el envío o fue incorrecto, y hacemos sus respectivas comprobaciones. Si la respuesta es 200, significa que todo es perfecto y que se envió. Caso contrario nos dará un error y el código del error.
Ahora liberamos los recursos y en caso de que no se haya enviado por culpa de nuestra conexión, nos enviará un error de el Wi-Fi. El loop se maneja mediante el delay, que es cada cuánto tiempo va a empezar a enviar la información. Como podemos ver, aquí tenemos cada 5 minutos. Y esta sería toda la configuración para el módulo ESP. Con esto conseguimos que se envíe los datos de una manera efectiva.